Itinerario turístico con José Antonio López Sosa. Un espacio para conocer los destinos más interesantes de México y el mundo. Productora Lorena Bracho González. Edición y postproducción Pepe Rodríguez. Itinerario turístico con José Antonio López Sosa. Muy buenos días, amigos de Telefórmula, bienvenidos a Itinerario Turístico. Les saluda José Antonio López Sosa con el gusto de todos los sábados. Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, José Antonio, muy bien. Muchas gracias por tenerme de este lado de la cámara. Pues estamos desde la Ciudad de México transmitiendo, ahora no fuera, todo el año estuvimos fuera estos 6 meses. Estamos aquí en los estudios de Radio Fórmula, de Telefórmula Universidad, y pues vamos a analizar un poco lo que fue este año en materia turística. Lorena, tuvimos la oportunidad de cubrir diferentes ferias, las más importantes del mundo. Estuvimos en Fitur, en Madrid, España, en Anato, en Colombia, World Roots allá en Australia. Estuvimos en el Tianguis Turístico, por supuesto, en Acapulco, y en World Travel Market en Londres. ¿Qué te parecieron estas ferias, esta presencia que tiene México y sobre todo cómo está competido el mercado internacional turísticamente hablando? Pues vimos la presencia de muchos países en todas las ferias, pero la más importante, la que más me impactó fue WTM, que fue la primera oportunidad que tuve de asistir en Londres, y la de World Roots, que fue en Australia, que también tuvo bastante presencia de varios países y de varias aerolíneas. Ahora, ¿cuál es la importancia de estas ferias turísticas? La importancia es que quienes venden los viajes, es decir, las operadoras, las páginas de internet donde uno entra a comprar un boleto de avión, donde uno reserva una tarifa de hotel, asisten a estas ferias para juntarse con los destinos, con los operadores mayoristas, es decir, los que compran al mayoreo estos viajes, y poder dar mejores paquetes, mejores precios, para que así pueda hacer esto competitivo. Cuando uno entra a una página de internet a comprar un boleto de avión, a rentar un carro o a comprar un paquete de vacaciones, detrás hay un trabajo que se hizo en una feria de turismo para poder tener acceso a estos precios competitivos y sobre todo a sus contrapartes, porque cuando tú compras un viaje en México, quien te lo vende no necesariamente conoce a todos los hoteleros de Estados Unidos o de Cancún dentro del mismo México o de cualquier otro país. Esto es un tema de colaboración y lo pudimos ver muy bien. Y bueno, las ferias son el mejor lugar para que, como bien lo explicabas hace un momento, puedan armar todos estos paquetes, que es un trabajo de años, no es solamente que vayan y en unos meses ahí se cierre. Ahí empiezan, es como punta de lanza, y ahí se comienza a trabajar todo lo que hay detrás de los paquetes que ofrecen las operadoras y las OTAs y todos los paquetes que compramos cuando vamos a hacer un viaje. Y bueno, insisto, la presencia de México fue importante, aunque un poco resquebrajada, pero bueno, la lideró el Caribe mexicano y Quintana Roo, y se sumaron a ella pues muchos otros destinos que estuvieron presentes en todas estas rutas. Ahora, Lorena, presentamos en este espacio sábado a sábado diferentes destinos, dentro de México, fuera de México. Vaya, tuvimos la oportunidad de estar en los 5 continentes en estos últimos 6 meses. Y yo te pregunto, ¿cuál de estos destinos fue el que, o los que más te impresionaron el hecho de haber estado haciendo una cobertura turística? ¿Cuáles son los que más te llamaron la atención? Wow, Australia fue mi principal lugar que más me impresionó. Es un lugar muy atractivo, se me hizo como muy ordenado. Fue lo que más me impresionó, y bueno, lo lejos que está. Y aparte, Bali, que se contrapone, digamos, lo ordenado de Australia con lo, digamos, dinámico que puedes vivir en las calles de Bali. Fue quizás mis 2 lugares más emblemáticos de estos 6 meses. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención Marrakech. Pudimos hacer un programa desde Marruecos, ver toda la cultura árabe, ver cómo se aquilató de repente, pues tras la invasión de Francia y España a Marruecos, estas dos culturas, y cómo tienen ahora pues una industria del vino pujante, cómo tienen una hotelería importante, pero salvaguardando precisamente pues todo esto en ciudades tan representativas como Marrakech o tan contemporáneas como Casablanca. También me llamó mucho la atención Bali, pero porque a través de los viajes, y eso es lo importante también de viajar, no solamente vacacionar, sino también romper mitos, ¿no? ¿Cuánta gente escuchamos y cuánta gente podemos leer si entramos y buscamos Bali, Indonesia en internet, que te hablan de un destino peligroso y que te dicen que tienes que tener cuidado, que te pueden robar, que tienes que estar con mucho tiento sobre las calles? Pero como cualquier otro destino del mundo, y puede ser también en México, con las precauciones adecuadas, no vimos ninguna... Fuimos en diferentes fechas, pero no vimos, ni tú ni yo, me parece, ningún tipo de pues riesgo o de peligro
simplemente guardando pues no yendo a lugares donde no debe uno de ir, lugares peligrosos que marcadamente son, no haciendo cosas que uno no debe hacer, porque en estos destinos es muy usual, sobre todo la gente europea y de los Estados Unidos, que de pronto van por el tema de las drogas. Si no te metes en eso, no tienes ningún problema y no corres ningún riesgo, ¿no? No. Sobre todo, a mí me tocó ir pues sola, mujer. Es todo un tema cuando sobre todo viajamos mujeres sola. Y se lo juro que me sentí súper segura. Fui a los lugares más icónicos de Bali. Solamente estuve bien poquito tiempo, pero me pareció un lugar súper seguro, sin ningún problema. El transporte es súper práctico y si no, te lo puedes caminar. O sea, realmente muy seguro. Ahora, una cosa es los lugares, ¿no? Y otra cosa es las experiencias, porque ahora el turismo se trata de experiencias. No solamente de haber ido y visitado una ciudad o una playa, sino haber vivido una experiencia en el destino. De estas experiencias que tuvimos durante este año, en 2019, ¿cuál es la que más te llamó la atención como experiencia de viaje? Oh, wow. Quizá, pues el recorrido en Londres y el free tour que tomamos en España, en Madrid. ¿Por qué? Porque me pareció, o sea, no era una guía, digamos, certificada, era una, digamos, persona... Guía amateur. Ajá, guía amateur. Pero era una filósofa, de hecho, de carrera era filósofa y es una, pues, habitante de Madrid que fue y nos llevó a conocer los lugares como más emblemáticos del centro de Madrid y lo hacía con aquella, pues, facilidad y te sentías tan cercano cuando te contaba la historia que eso fue creo que lo que más me gustó, el free tour en Madrid. Y estos free tours es una experiencia nueva, digamos, bueno, novedosa en México, ya la hay. Es una aplicación que uno baja al teléfono, se llama Free Tour. Estos no tienen costo. Y en la ciudad donde estemos, incluso lo podemos hacer como locales aquí en la Ciudad de México, que valdría mucho la pena hacerlo. Se ve las horas y los lugares desde donde van a salir estos tours. Vienen tematizados, por ejemplo, en el caso de Madrid, era en el centro de Madrid, recorrer el centro de Madrid. Llega uno con la persona indicada, te mandan un WhatsApp, tiene uno que registrarse evidentemente. Y comienza este recorrido donde, como tú dices, son guías que no tienen una certificación como guías de turista, pero sí son profesionales en su materia. Por ejemplo, en este caso era filósofa esta mujer que nos dio un muy buen recorrido. No tiene costo, simplemente se deja una propina voluntaria al final del recorrido. Y esta plataforma ha crecido tanto que está prácticamente en los 5 continentes, en la mayor parte de los países del mundo, México incluido, está en la Ciudad de México, está en Guadalajara, está en Guanajuato. Y vale la pena echarnos un free tour en cualquier lugar donde estemos, porque además no es algo que esté estructurado, que también tiene su encanto el ir a un tour que está estructurado por profesionales, pero como su nombre lo dice, free tour, es como más libre, te dejan mucho tiempo libre y te dejan pues muchos datos importantes de los lugares que se van visitando. A mí fíjate que la experiencia que más me llamó la atención en el año fue haber ido al entretelón del jamón ibérico. En la zona hicimos un programa precisamente completo en la zona de Salamanca, donde pudimos ir a los criaderos del cerdo ibérico, ver desde que nacen, cómo los tienen, cómo los crían, cómo se convierte en un producto que ya no nada más es alimentario, sino es un producto artesanal. Como ellos dicen, es una obra de arte que se convierte en un embutido, y poder ver todas las manos que trabajan detrás de una pata de jamón o de una paleta de jamón a mí me pareció espectacular, porque es otro tipo de turismo. Es un turismo gastronómico y es un turismo de comunidad, donde vas y conoces a la gente local. Tuvimos la oportunidad de ir a pequeñas aldeas, a pequeños pueblos, donde la gente entera se dedica a la crianza de los cerdos y otro tipo de animales de granja, pero que además, pues todos, el común denominador es que son productos artesanales, ¿no? Sí, así es. También otro que nos llamó la atención, yo no tuve la oportunidad de asistir, pero nos comentaste y nos hiciste una crónica muy buena del tour que tomaste en Grecia, que fue esa experiencia que tuviste de cómo vivían los griegos en la época de cuando se creó todo lo de la democracia, cuando se llamaba la plaza pública, el vino, lo que tenía que ver, todo el significado que había alrededor de cómo tomaban el vino, las uvas, cómo se comía. Eso me pareció también muy interesante. Estas plataformas novedosas, esto fue una experiencia Airbnb. Esta plataforma tiene este tipo también de, digamos, recorridos que son por gente local que los propone, es decir, gente que tiene un oficio. En este caso, ellos eran artesanos, eran escultores y pintores, y de pronto decidieron crear una experiencia para los viajeros, enseñándoles cómo se esculpía en la antigua Grecia.
porque ellos han hecho investigación y después recrean en una habitación dentro de su centro comunitario, es un centro comunitario, cómo eran los palacios griegos donde se juntaba la gente a beber vino y a conversar sobre la vida, y entonces te permiten como viajar al pasado, pero bueno, son producto de estas experiencias nuevas que hay que entrar a la tecnología. Pareciera que está peleada pues el turismo tradicional con todas estas nuevas tecnologías, pero al contrario, a lo largo de este año hemos podido compartir aquí a través de Telefórmula pues cómo estas plataformas electrónicas dan un nuevo sentido y una perspectiva diferente al turismo, así que esto pues ha sido muy, muy interesante. Lorena, vamos a un corte y regresamos. Tenemos más porque vamos a hablar de las perspectivas que tiene México en el ámbito turístico. Ha sido un año controvertido. Viene 2020, donde habrá también muchas ferias, donde habrá muchas oportunidades, donde se pretende crecer, pero hay temas que pues de repente no conocemos a fondo y que vale la atención tocarlos. Vamos a un corte y regresamos. El gobierno de Quintana Roo presenta. Amigas y amigos, queremos compartir con ustedes esta época de celebraciones. Y desearles a todas y a todos los quintanarroenses, a todas las familias del estado, muchas felicidades. Desearles un mes llenos de afecto, de cariño, de amistad. Un mes para reflexionar, un espacio para estar en esa unidad familiar que tanto necesitamos, que tanto requerimos. Y además de desearles paz y tranquilidad, desearles y pedirles a todos los quintanarroenses unidad, trabajo en conjunto, trabajo en el mismo rumbo en busca de tener un mejor estado, un mejor lugar donde vivir, en alcanzar la paz, la tranquilidad, la seguridad, en encontrar un estado donde podamos todos vivir mejor, donde tengamos las posibilidades de crecer, de desarrollarnos y de permitir y encontrar nuevas oportunidades para todos. Les deseamos muchas felicidades. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo.